bastante marginal, sigue siendo bastante marginal, como les decía, ¿no? Y esto nos lleva a preguntarnos cuál es la razón para eso, ¿no? Estamos hablando de ya una historia de 20 años en la que se ha promovido la aplicación de Cuenca, se han hecho proyectos a nivel de Cuenca, se han tomado varias acciones, pero todavía es muy marginal la consideración de la Cuenca en la gestión del agua a nivel local. Ah, y un aspecto tal vez poco explorado en relación con esta búsqueda de razones para que esto se dé así, que la cuenca no sea tan importante en el nivel local, son las diferentes visiones que existen a este nivel, lo cual es en nuestro país muy reconocido, ¿verdad? Dado nuestro contexto multicultural, sabemos que hay diferentes culturas que van a interaccionar necesariamente en el nivel local cuando se aplican algunas políticas y acciones del Estado, ¿no? En este caso, esta diferencia de visiones puede estar relacionada, puede estar inmiscuida o, digamos, puede estar inmersa también en esta visión sobre los espacios de gestión de agua que tengan tanto las comunidades locales como la propia política de la GIR. Ah, Sin embargo, la utilización del concepto de cuenca en Bolivia no es tan nuevo, ¿no? Si bien no ha sido utilizado en proyectos concretos, digamos, que utilizan directamente el espacio de cuenca, sí se ha empezado a hablar de cuenca ya hace bastante tiempo en nuestro país, ¿no? Y se ha empezado a a utilizar este concepto de cuenca en relación a varios temas, los cuales enumero muy rápidamente ahora, ¿no? Primero, en relación a las cuencas, a la gestión de cuencas transfronterizas. Una de las primeras experiencias al respecto es el manejo de la cuenca del lago Titicaca, la cuenca endorreica entre Bolivia y Perú, que data de los años 50 ya, donde se establecen los primeros acuerdos entre binacionales para el manejo de esta cuenca, que pasan por diferentes planes y en los 90 se establece una autoridad autónoma binacional de este sistema, ¿no? El sistema Titicaca, Desaguadero Popó, Salar de Coipasa. Posteriormente, en los años 70, hay otra iniciativa también a nivel transfronterizo en relación con la cuenca del río Pilcomayo, que básicamente emerge de la preocupación por la contaminación minera en las naciones del Pilcomayo. Ustedes saben que el Pilcomayo es un río que es un río internacional, y en este caso, esta comisión trinacional involucra a los países de Bolivia, Paraguay y Argentina. Y básicamente se enfoca en la evaluación de la contaminación minera bueno, para tomar acciones en este sentido, ¿no? Um, Posteriormente, en los años 80, también aunque no se habla directamente del concepto de cuenca, sí se la toma en cuenta en programas de reforestación y repoblamiento forestal, ¿no? Varios de estos son programas como el BOLFOR, el PROFOR, el PLAFOR en los años 80. Posteriormente, también el enfoque de cuenca o el concepto de cuenca es utilizado en programas como el PERT, que es el Programa Ejecutivo de Rehabilitación de Tierras, y el Programa Nacional de Lucha contra la Desertificación, que son dos programas que surgen luego de las sequías del año 83 y el año 85, si mal no recuerdo, que afectaron a nuestro país, donde también se empieza a hablar de temas como sequía, desertificación y mencionar y utilizar el concepto de cuenca, ¿no? Sin embargo, es recién a partir de los años 80, 90, donde ya se toman en cuenta la cuenca como espacio, digamos, más directamente, que
y muy ligado a esto, a la reducción de riesgos, ¿no? Así tenemos como ejemplo el famoso Programa de Manejo Integral de Cuencas, el PROMIC, en Cochabamba, que introduce un cambio importante, ¿no? En la atención de desastres que se tenían alrededor principalmente del tema de inundaciones, ¿no? Que antes los desastres eran, digamos, atendidos directamente a través de acciones cuando había ocurrido el problema, ¿no? Y el PROMIC empieza a atender estos asuntos más de una manera preventiva, ¿no? Entonces es un cambio de enfoque importante y para esto se utiliza el enfoque de cuencas como tal, ¿no? Entonces se aplica el enfoque MIC, de manejo integral de cuencas, y el PROMIC se vuelve un referente nacional, ¿no? A principios del 2000, que básicamente lleva ya a buscar introducir una política de cuencas ya a nivel nacional, varios programas, un, una dirección de cuencas que por primera vez se crea también en ese tiempo. Otro proyecto muy conocido es el CEARPI, el Servicio de Casamiento y Regulación de Aguas del Río Piraí en Santa Cruz, que igualmente se encarga de del manejo de la cuenca de este río, del río Piraí, que provocaba muchas inundaciones en Santa Cruz y establece una red de monitoreo de esta cuenca, una red meteorológica básicamente para prever la ocurrencia de inundaciones. E igualmente, similar al PROMIC, está enfocado en la prevención, ¿no? Lo cual es un cambio importante en nuestro país. Posteriormente ya hablamos eh, de la gestión integrada, de la política de gestión integrada de recursos hídricos que ya toma en cuenta el concepto de cuenca, ¿no es cierto? Y entonces aquí ustedes tienen en este cuadro los diferentes niveles de cuencas de los que hablamos, ¿no? Desde las 3 cuencas grandes a nivel nacional a unidades hidrográficas de información, que serían las subcuencas, que son 51 subcuencas, y después a cuencas que en el PNC se llamaban estratégicas y ahora se denominan unidades hidrográficas de gestión, que son a 172 aproximadamente en el país, y la microcuenca, ¿no? Nos vamos a referir sobre todo a estas dos últimas, ¿no? Las que son cuencas entre 2.000 y 200.000 kilómetros cuadrados para el caso de las cuencas estratégicas. Bueno, eso se ha reducido un poco en relación al PNC, que eran entre 2.000 y 100.000 kilómetros cuadrados estas cuencas, y las microcuencas, que son cuencas entre 10 y 100 kilómetros cuadrados, como ven ustedes en el gráfico, ¿no? Entonces se ha ido desarrollando, yo diría, este enfoque a lo largo de la aplicación del PNC y en realidad en un inicio se iniciaron con acciones más bien a nivel de microcuencas, ¿no? Que ahora se denominan en el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos actual, se denomina unidades hidrográficas operativas donde se empezaron con hacer proyectos de microcuencas, ¿no? Los famosos, los que comúnmente se llamaban proyectos HIR-MIC, y además proyectos de cuencas pedagógicas, también a este nivel, a nivel de microcuencas, ¿no? Estamos hablando entonces de cuencas entre 10 y 100 kilómetros cuadrados de superficie. Y posteriormente, en el PNC ya se introduce el concepto de cuenca estratégica, unas cuencas un poco más grandes, donde se empiezan a hacer los famosos planes directores de cuencas, que en el plan, en el nuevo plan plurinacional, se denominan estrategias de planificación hídrica en cuencas. Después tenemos las cuencas pedagógicas que básicamente tienen un objetivo más de fortalecer capacidades para la gestión integrada de recursos hídricos a nivel, de nuevo, de microcuenca y tienen algunas líneas eh, estratégicas, digamos, algunas líneas de acción definidas en este sentido, ¿no es cierto?
Y además de esto tenemos los que les decía, los proyectos GIRMIC en microcuenca, ¿no? Que se han concentrado en principalmente proyectos de conservación de la cuenca, ¿sí? Y algunos proyectos bueno, algunos proyectos también de aprovisionamiento de agua, ¿no? Como pueden ver aquí en el cuadro, se puede ver, ¿no? Proyectos que bajo este denominativo de proyectos GIRMIC se han ejecutado proyectos forestales, de despoblamiento forestal, proyectos de manejo integral de cuencas que incluyen varias acciones y proyectos de presas también en cuenca. Bueno, hasta aquí las acciones que se han ido desarrollando en relación a la cuenca y creo que estamos en este punto ahora. Pero hay muchos cuestionamientos y hay muchas consideraciones que se deben hacer alrededor de considerar a la cuenca hidrográfica como unidad de planificación y gestión, ¿no? La primera tal vez es que las unidades de cuenca, como están delimitadas ahí, normalmente la cuenca hidrográfica más bien, muchas veces, como en el caso que les estoy mostrando, que es el caso del río Pucara en Tiraquí, Punata, muchas veces estas delimitaciones de cuenca no toman en cuenta a las cuencas hidrogeológicas, ¿no? O las cuencas hidrológicas también que se llaman. Es decir, la cuenca hidrográfica se delinea o se traza en relación con las aguas superficiales, pero como en el caso de Punata, por ejemplo, en este caso, esta cuenca hidrográfica alimenta un acuífero, pero el acuífero que es alimentado por esta cuenca no es tomado en cuenta dentro de la delimitación de la cuenca hidrográfica, ¿no? Lo cual es un primer problema, yo diría, con el que hay que tener cuidado en relación a esto. En segundo lugar, normalmente las cuencas no responden a las delimitaciones de territorios políticos, en este caso territorios municipales. Como ven aquí en las líneas azules, estos son los municipios involucrados, por ejemplo, alrededor de la cuenca Pucara, que digamos es de las cuencas tal vez que tal vez tiene menos problemas. Hay algunas que son mucho más problemáticas que estas, ¿no? Tenemos incluso cuencas que son binacionales, ¿no? Como hemos visto el caso del lago Titicaca, por ejemplo, o el del arroyo Bahía cerca de Cobija, entre Brasil y Bolivia, el de Titicaca entre Bolivia y Perú, ¿no? Aquí pueden ver que la cuenca Pucara, por ejemplo, está en el territorio del municipio de Tiraque, en el municipio de San Benito, y está involucrado el municipio de Punata también. Entonces, la delimitación de cuenca no está respondiendo, no necesariamente responde o normalmente no responde a la delimitación política, ¿no? Lo cual es también un problema. Um, entonces, por otro lado, quería poner un poco antes, por otro lado, en una cuenca o en las cuencas hidrográficas pueden existir trasvases, los que están aquí en color, bueno, ¿qué color es este? Ciclan o algo así, donde podemos ver que se está extrayendo agua de una cuenca y se le está llevando a otra, ¿no? Son varios casos aquí en la cuenca Pucara, para esta represa Pachacocha, para la represa de Torajocha, aquí a este lado también son varios trasvases, ¿no? Por lo tanto, el límite de cuenca no siempre te delimita también el recurso hídrico que se va a utilizar en una determinada cuenca, sino ese recurso puede venir también de otras cuencas, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a plantear el que debería tal vez pensarse en las relaciones hidrosociales también, ¿no? No, digamos, no descartamos que la cuenca hidrográfica tiene su importancia principalmente por eh, indicarnos el flujo natural del agua en un cierto territorio,
pero también existen estas relaciones hidrosociales que pueden establecerse, ¿no? En este caso, a través de la relación de la cuenca hidrográfica de Pucara, por ejemplo, con el acuífero del abanico de Punata, por ejemplo, que es una relación natural y además que está relacionada también con el uso del agua, pero también a través de estos trasvases, que eso es totalmente artificial, digamos, ¿no? Son canales que se han hecho para traer agua de una cuenca a la otra. Y por supuesto, junto con estos canales vienen ciertos acuerdos de uso del agua que tienen que ser establecidos para permitir, ¿no? La utilización del agua. Entonces, las actividades humanas en una cuenca van a generar relaciones, interdependencia, corresponsabilidad, ah, que pueden, que también pueden estar establecidas con zonas que están fuera de la cuenca hidrográfica, como hemos visto en el mapa. Ah, eh, Además, los espacios delimitados por sus sistemas de uso del agua y los espacios comunales están, yo diría, más directamente relacionados con esta provisión de agua, ¿no? Con el acceso al agua para la producción agropecuaria o el agua para el consumo doméstico, por ejemplo, mucho más que la cuenca hidrográfica como tal. Por otro lado, en el sentido más organizativo, diríamos, el establecer una cuenca comunidad de gestión muchas veces rompe una tradición organizativa o aleja a los campesinos, en este caso en la cuenca Pucara, de la posibilidad de ah, tomar acciones, digamos, de manera autónoma para lograr acceso a los recursos naturales, ya que normalmente cuando se establece la cuenca comunidad de gestión, estamos ampliando el territorio en el cual normalmente ellos se mueven para conseguir el agua. Entonces, esto les quita autonomía y por lo tanto eso puede también eh, causar que ellos se opongan al establecer organizaciones de cuenca o al tomar en cuenta a la cuenca como unidad de gestión de agua, ¿no? Bueno, algunas conclusiones preliminares. Creo que en el país ya existe bastante experiencia en relación con la aplicación del enfoque de cuenca, ¿no? Y creo, sinceramente, que se ha ido progresando en ese sentido, ¿no? Desde la aplicación de la utilización del enfoque de cuenca de una manera tal vez incipiente, diríamos, por ejemplo, planes de atención a la sequía o repoblamiento forestal, allá ir a cosas mucho más específicas y ya, ¿no? Con cuencas ya delimitadas de ciertos niveles, de ciertos tamaños para ciertas acciones. Entonces creo que se ha progresado mucho en el país en ese sentido y a partir de la experiencia, ¿no? Así ya se tienen muchos instrumentos de planificación, como hemos visto, ¿no? De recursos hídricos a nivel de cuenca, incluso las herramientas para hacer esto, ¿no? Y que vienen de la reflexión sobre la aplicación de este enfoque. Sin embargo, es importante eh, considerar que si bien la cuenca hidrográfica es muy importante para la planificación y gestión, eh, es muy importante también no pensar que esta unidad, que este espacio eh, es digamos, un espacio cerrado, ¿no? Sino que tiene que verse con cierta flexibilidad y considerando principalmente lo que a un nivel, diríamos, estas cuestiones político-administrativas, por ejemplo, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Las competencias municipales van a estar ahí, son muy importantes de tomar en cuenta, digamos, a nivel de cuenca, pero también, como indicaba, los aspectos organizativos que ya existen, locales que ya están establecidos en los territorios, ¿no? Ah, los espacios de los sistemas de uso de agua y las comunidades ah, están ligados directamente a organizaciones, ¿no?
O sea, los sistemas de uso del agua tienen una organización ligada a este espacio, las comunidades tienen una organización ligada a este espacio y además un objetivo más o menos claro, ¿no? Y uno de los más importantes, yo diría, en el caso de los sistemas de uso del agua es obvio, es que conseguir el agua, proveer el agua a los usuarios. Y en el caso de las comunidades es algo parecido, es garantizar uno de los más importantes es garantizar el acceso a los recursos naturales, básicamente agua y tierra, ¿no? La cuenca todavía en nuestro país carece de esta ligación a una organización, ¿no? Está ahí, entonces es un espacio que uno propone, pero que no tiene una ligación clara con una organización, ¿no? Entonces se ha avanzado mucho en la conformación de OGCs, ¿no? En la conformación de organismos de gestión de cuenca, pero todavía la gran mayoría de estas no están consolidadas, ¿no? O sea, están respondiendo a proyectos, a acciones concretas. Muchas han durado un tiempo y han desaparecido, otras están en proceso de consolidación, pero se nota todavía estas organizaciones son todavía muy Una incipientes, pregunta, diríamos, de ¿no? aquí te pongo bien. Sí, este es de 24 y ella es de 22. Sí, perdón. Sí. Entonces, se hace necesaria una consideración más profunda de las relaciones sociales ligadas al agua en la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Ah, la falta de claridad sobre estas implicancias sociales y organizativas está dificultando, desde mi punto de vista, estos procesos de planificación e intervención a nivel de la cuenca. Ah, bueno, muchas gracias. Si hay preguntas, podríamos pasar a responder. Si hay algunas preguntas, por favor. Muchas gracias, don Vladimir. Vamos a pedir entonces, eh, por favor, si es que tuvieran algunas consultas. Ok. Sí. Y ver, adelante. Está Daniel Becer. Adelante, Daniel. Gracias, muchas gracias, Claudia. Ingeniero Vladimir, muchísimas gracias por la presentación, muy ilustrativa, muy interesante. Yo tengo una consulta, tal vez un poco existencial, pero también muy importante para lo que es el manejo, ¿no? de las microcuencas. Como usted menciona, ha habido grandes avances, mucha actividad que se ha desarrollado a nivel tanto nacional, departamental, municipal en lo que es la gestión integral y manejo de cuencas, pero entiendo de que el manejo de la microcuenca es algo dinámico, ¿no? No es un proyecto que se realiza a 2, 3 años y ya podemos decir que la microcuenca cuenta con un manejo integral y ya está, pasamos a la siguiente. Desde su perspectiva, ¿qué recomendación usted podría hacer como la más importante? No sé si para cambiar el enfoque político, el enfoque técnico, ¿no? que se le está dando en este momento a la gestión de las microcuencas. ¿Cuál tal vez podría ser la recomendación más importante? Wow, gracias. Me haces una pregunta bastante difícil. Desde mi punto de vista, lo más importante para mí sería no pensar tal vez que el establecer una cuenca como unidad de gestión como el objetivo más grande, digamos, como el objetivo más importante. Yo diría que si bien reconocemos y como técnicos sabemos la importancia del espacio de cuenca en la planificación hídrica, deberíamos empezar eh, respetando nomás los territorios, los espacios establecidos, ¿no? Desde el espacio municipal, el espacio comunal, ¿no? Que son al final de cuentas en los que se están tomando acciones y se han tomado acciones concretas en este momento. Y si bien es importante
poner también el espacio de Cuenca, ir paulatinamente en esto, ¿no es cierto? Ir paulatinamente en esto y no directamente ponerlo como el objetivo tal vez más grande, ¿no? Y poco a poco, digamos, ir fortaleciendo a partir de reconocer lo existente y tomar acciones a partir de los espacios, las organizaciones existentes, ir consolidando la cuenca, ¿no? Ahora, sobre lo que dices, sí es, digamos, el objetivo que está establecido para la aplicación de la gira en Bolivia y el Plan Nacional de Cuencas. Uno de los objetivos es, en realidad, que el enfoque de gestión integrada sea parte, digamos, de la forma de planificar y tomar acciones a nivel local y a nivel nacional, ¿no es cierto? Y el establecer esto es como decir, bueno, vamos a cambiar de mente, ¿no? Vamos a cambiar de forma de ver. Y claro, te estoy de acuerdo contigo, no es cuestión de hacer un proyecto que dure 5 años y has cambiado la mentalidad o la forma de ver de las personas. Eso es imposible esperar que eso sea así. Entonces deberían haber acciones continuadas, ¿no? Digamos, se empieza con algo y después, en base a lo que se ha hecho, en base a ciertos pasos tal vez que se han ganado, ir dando los siguientes pasos, ¿no? Pero eso es de largo aliento. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. mí, Adelante, Eider. gracias. A mí me gustaría complementar con alguna información importante. Bolivia junto a Brasil está considerado como los países con un avance de medio a alto en el tema de la gestión integral de los recursos hídricos, respecto al resto de los otros países que tienen un nivel de avance bajo. Y esto es importante de resaltar. El país los últimos 20 años ha tenido la capacidad de poder generar instrumentos que permiten operar el enfoque de la gestión integral de los recursos hídricos. Es cierto que a nivel local, los diferentes proyectos que se han ejecutado y se han ejecutado en proyectos MIC, más de 200 proyectos los últimos 20 años de proyectos de manejo integral de cuencas. Cuando hablamos de MIC, estamos hablando de superficies por debajo de los 100 kilómetros cuadrados. Entonces, eso significa que se ha hecho y se ha hecho harto. ¿Que queda muchísimo por hacer? Sin duda, sin duda. Uno de los retos más grandes que tiene nuestro país es la generación de una autoridad de aguas, una autoridad de cuencas, que tenga la capacidad de ejecutar eh, las diferentes metas, las diferentes normas que se tienen que aplicar a nivel de una cuenca hidrográfica. El mejor ejemplo es la cuenca del río Rocha. El río Rocha cuenta con un plan director de cuenca, que es un espacio de planificación macro en el cual se está generando espacios para la toma de decisiones. Esto es fundamental resaltar. Estos espacios de toma de decisiones conjuntas van a evitar que vuelvan a repetirse los conflictos por el agua del año 98, si mal no me equivoco, cuando tuvimos la guerra del agua en Cochabamba. 2000. El 2000 es hoy, ok, entonces estas plataformas interinstitucionales que se han conformado para buscar toma de decisiones consensuadas son estos espacios importantes que la Política Nacional de Cuencas ha generado los últimos 20 años. Es un avance importante que hoy tengamos, por ejemplo, 14 planes directores de cuenca en todo el país que cuentan con estas plataformas interinstitucionales, plataformas donde toman decisiones las autoridades territoriales, municipales, de la gobernación, con diferentes viceministerios y el propio Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ese es un espacio importantísimo para que las autoridades puedan definir
la distribución de sus recursos públicos relacionados al sector del agua, cosa que antes no se hacía y muy pocos países lo hacen. Eso es algo fundamental de resaltar, que de ahí para abajo, a nivel local, los proyectos MIC no han sido tal vez ejecutados de la mejor manera, eso también hay que reconocerlo. No han sido ejecutados de la mejor manera en el sentido de que los proyectos MIC que se han encarado, en el mejor de los casos, han tenido entre 3 y 4 años de ejecución. Y un proyecto MIC requiere de más tiempo, que se escapa a cualquier tipo de financiamiento que se tenga en el país. Pero la idea de este Plan Nacional de Cuencas era principalmente dar el puntapié inicial en el tema del manejo de los recursos naturales y que haya una adopción, apropiación de las diferentes medidas que se han promovido por parte de los gobiernos municipales y por parte de las comunidades. Esa es la brecha que no se ha logrado alcanzar. Sin embargo, hoy en día estoy viendo que hay una mayor reflexión a nivel de nuestras comunidades en el sentido de que se están dando cuenta que cada vez hay menos agua por el hecho de que sus montañas, sus partes altas, están sin cobertura vegetal y están siendo deforestadas y están siendo sobre todo, con mucha pena lo digo, quemadas, incendiadas con las épocas de incendios que tenemos, por ejemplo, en este momento. Entonces, estamos en una etapa crítica en la que la gente misma se está dando cuenta que ya no podemos seguir con las mismas actividades. Entonces, es el momento de retomar con mayor fuerza estos espacios de producción de agua. Las microcuencas son las fábricas de agua y ese es un mensaje que tienen que entenderlo claramente las comunidades y todas las personas y poblaciones que viven dentro de una microcuenca. El país ha avanzado, en comparación a muchos otros países, ha avanzado muchísimo. Por eso es que en la calificación del avance, en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las ODS, sobre todo en el indicador número 631, nosotros como país tenemos esta calificación de media alta junto a Brasil. Entonces, eso es importante de rescatar. Y creo que además de eso, los proyectos de manejo de recursos naturales, sobre todo del agua, estamos empezando a entender mejor cuán importante es lograr esta relación suelo, planta, raíz, microorganismos, agua, para empezar a hablar de nuestros ecosistemas, pero con una visión mucho más integral, mucho más holística. Ahora, el tema de que normalmente los límites de las cuencas no coinciden con los límites territoriales, eso es verdad. Eso es verdad. Normalmente pasa eso, pero es una limitación que sí se puede manejar desde el punto de vista práctico y sobre todo buscando consensuar criterios de participación no solo de las comunidades, sino también de los gobiernos locales y sistemas de organización. Eso es también fundamental de resaltar cuando estamos hablando del enfoque de cuencas hidrográficas. Solamente para complementar, estimados colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Iber. No sé si hay alguna otra pregunta para Vladimir. Creo que no. Creo que podríamos dar por concluida la sesión de hoy, Iber, Vladimir. No sé si hay alguna otra complementación, Vladimir. Sí. Sí, tal vez estoy de acuerdo con Iber. Bueno, no había visto esos datos internacionales, ¿no? Como sobre, digamos, cómo había avanzado en comparación con otros países la política de gira en Bolivia. Pero bueno, es alentador que eso sea así. Creo que, sinceramente, creo que el paso que ha dado el PNC al pasar de proyectos solamente de microcuenca a establecer cuencas estratégicas, cuencas más grandes,
donde se ha empezado a establecer planes directores, es muy importante. A mí me pareció muy importante en el sentido de que estos espacios más grandes pueden ser más fácilmente utilizados para la coordinación, ¿verdad? De acciones municipales, por ejemplo, ¿no? Un problema que, por ejemplo, que nosotros lo hemos vivido en concreto en Tiraque Punata, es que si bien naturalmente están establecidas la cuenca hidrográfica que está en Tiraque en su mayoría, alimenta el acuífero que está en Punata en su mayoría, cuando se quería proponer acciones, por ejemplo, para conservar la cuenca alta, que eso repercutiría en una mayor carga del acuífero de Punata, resulta que Punata no puede invertir en un lugar, en un municipio que no sea su municipio, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ese tipo de problemas nos encontramos, mientras que cuando estableces un espacio más grande, una cuenca que le han llamado una cuenca estratégica, entonces ya eso se facilita un poco y eso está pasando, por ejemplo, en la cuenca del río Rocha, ¿no es cierto? Donde ya los municipios pueden acudir, digamos, a la plataforma de la cuenca del río Rocha para tomar algunas acciones, ¿no? El otro, estoy de acuerdo, planes, por ejemplo, de forestación de una cuenca para ver los efectos de esa forestación en la cuenca misma, mínimamente tendrías que esperar que crezcan los árboles, ¿no es cierto? Y esos son por lo menos 3 a 5 años y ahí se ha acabado tu proyecto y no vas a poder ver el impacto de esa reforestación, por ejemplo, en temas de incremento del caudal de flujo base de un río, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez estratégicamente, estoy de acuerdo, hay limitaciones financieras, pero estratégicamente debería haber esto, ¿no? De empujarse tal vez por fases, ¿no? De continuar las acciones tal vez en las cuencas elegidas para ir mostrando resultados y eso va a alentar también a que otros municipios, otras comunidades, en otras cuencas se tomen esas mismas acciones, ¿no? Bueno, solo eso quería decir. Sí. Vladimir, tenemos una pregunta de Flavio Vallejo. Dice si podemos decir que es necesaria una nueva forma de delimitación de cuencas y microcuencas. Él pone entre paréntesis municipios. No, yo diría, solamente es esto, ¿no? Lo que les decía hace rato. Pienso que el espacio de cuenca como tal es importante esa delimitación por las implicancias que tiene en el manejo del recurso hídrico. Solamente yo diría que debe haber una mayor flexibilidad, es decir, ¿no? De respetar también o tomar en cuenta también estas otras delimitaciones municipales, comunales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que a veces o en un inicio, desde mi punto de vista, son más importantes porque la práctica actual de acceso al agua está en esos niveles. Pero la cuenca debe estar, o sea, como otro espacio más, digamos, ¿no? Y ahí ir fortaleciendo tal vez el tema de cuenca. En algunos temas es fundamental, es mucho más importante, en otros tal vez hay que ir un poco, se puede ir un poco más lento, pero yo diría es más esa amplitud de tomar esos varios espacios, de considerar esos varios espacios, esas varias delimitaciones, digamos, juntamente con la cuenca. Muchísimas gracias, don Vladimir. No sé si nos queda todavía alguna otra pregunta. Bueno, si no existe, entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Recordarles que tenemos 5 días más, 4 días más de capacitación y los esperamos entonces mañana a las 10:15, ¿no? No se olviden ingresar temprano para poder tener el registro de los participantes y no desconcentrarnos de la exposición. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas Iber. noches, Buenas noches a gracias. todos. Noches a todos, Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.